Bueno, vamos a comenzar dando el Sutra del Corazón, en la página 19. Arya Bhagavati Mahaprajna Paramita Hridayam Sutram. El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Estas son las palabras que he oído en una ocasión. El Bhagavan se encontraba en Rayagrija, en la montaña del pico del buitre, junto una gran reunión de la sangha de monjes y una gran reunión de la sangha de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan entró en el samadhi sobre las categorías de los fenómenos llamada iluminación profunda. También en aquella ocasión el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, realizaba práctica de la profunda prajna paramita y observó la naturaleza vacía de los 5 skandhas. Entonces, mediante el poder del venerable Shariputra, preguntó al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debe adiestrarse un hijo o hija de noble familia que desee practicar la profunda prajna paramita. Se habló y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, dijo esto al venerable Shariputra: o Shariputra, un hijo o hija de noble familia que desea adiestrarse en la práctica de la profunda prajna paramita deberá contemplar la naturaleza vacía de los 5 skandhas. La forma es vacía, la vacuidad también es la forma. La vacuidad no es más que la forma y la forma también no es más que la vacuidad. De la misma manera, discernimiento, factores de composición y conciencia están vacíos. Así pues, Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad sin características, no son producidos ni cesados, ni puros ni impuros, no aumentan ni disminuyen. Por lo tanto, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay dhatu del ojo, y así hasta no haber dhatu de la mente, ni dhatu de los fenómenos, tampoco dhatu de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Shariputra, sí pues, puesto que los bodhisattvas carecen de logro, permanecen de acuerdo a la prajna paramita. Como sus mentes no tienen oscurecimientos, están libres de todo temor, trascienden la falsedad y alcanzan el nirvana por completo. Todos los budas de los 3 tiempos despertaron completamente a la insuperable, perfecta y total iluminación mediante la prajna paramita. Por tanto, el mantra de la prajna paramita, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra inigualable, el mantra que apacigua por completo todo sufrimiento, deberá ser conocido como la verdad, puesto que no hay engaño. El mantra de la prajna paramita es declarado Om Gate Gate para Samgate Bodhiswaha. De este modo, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva, debería adiestrarse en la profunda prajna paramita. Entonces el Bhagavan emergió de aquel
y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, bien, hijo de noble familia, es así, así es, hijo de noble familia. La profunda prajna paramita se debe practicar tal como lo has indicado, y todos los tathagatas se regocijarán después de que el Bhagavan pronunció estas palabras. El venerable Shariputra, el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, toda la comunidad y el mundo entero, con sus devas humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron lo dicho por el Bhagavan. Así concluye el Arya Bhagavati Mahaprajna Paramita Hridayam Sutra. Este es el libro del Sutra del Corazón que tengo en mi escritorio. Heart Sutra dice. Bueno. Bien, pues buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar hoy precisamente sobre este sutra que recitamos. Se llama el Sutra del Corazón, normalmente se le conoce así. Quiere decir la esencia. El corazón aquí se refiere como el núcleo, la esencia de las enseñanzas de la perfección de la sabiduría. Entonces, básicamente la palabra sutra quiere decir discurso en sánscrito. Entonces, es el discurso que dio el Buda sobre, o bueno, debo explicar quién lo dio, ¿no? Cómo aconteció el sutra, pero precisamente donde explica cómo es que los fenómenos existen, cómo es que las cosas que nos rodean, la realidad en la que vivimos, existe. Porque básicamente el Buda nos dice que, por un lado, todos nosotros creemos ser algo que en realidad no somos. Y creemos que las cosas, ¿no?, que las cosas existen de una manera en la que en realidad no existen. Entonces, podemos identificar básicamente lo que llamamos en el budismo 3 giros de la enseñanza del Buda. Quiere decir las enseñanzas del Buda las podemos catalogar en 3 diferentes como categorías. Los famosos 3 giros de la enseñanza. Giro quiere decir que puso en movimiento la rueda de la enseñanza, es decir, hizo girar la enseñanza o impartió enseñanzas en relación a distintos temas, y estos temas los podemos catalogar en los famosos 3 giros. Encontramos lo que llamamos el primer giro, que se llama, básicamente es la tradición, que llamamos la tradición Pali, que es una de las lenguas que se hablaba en India, y los siguientes 2 giros pertenecen a la tradición sánscrita. En el primer giro están las famosas enseñanzas, por ejemplo, de las 4 nobles verdades que enseñó el Buda, ¿sí? Es el giro, digamos que el primer giro es el fundamento de la enseñanza budista, es el cimiento. La primera enseñanza que dio el Buda fue el famoso Dharmachakra Sutra. Dharma es enseñanza, ¿sí? Chakra es rueda, Sutra es el discurso donde hizo girar la rueda del Dharma por primera vez. Y esto fue en un lugar de India que se llama Sarnath, cerca de Varanasi, que es el famoso parque de los ciervos, se llama Isipatana, que de hecho se puede ir a visitar, hay una stupa ahí, hay un museo, hay varios templos, ¿no?, en esta zona, y fue donde el Buda dio la primera enseñanza a sus primeros discípulos, ¿sí? Que el Buda dice en el sutra, ¿no?, estaba pensando, ¿enseñaré o no enseñaré? Pero dice, aquellos que a lo mejor tienen un poco de polvo en los ojos, pueden entender aquello que yo vi, porque acuérdense que Siddhartha no inventó nada. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, no inventó nada, simplemente observó, ¿no? Y aquello que observó de la realidad es lo que compartió, es lo que llamamos budismo ahora, pero en realidad es como Isaac Newton, les digo siempre. Isaac Newton no inventó la gravedad, simplemente observó y explicó lo que había observado. Igual Siddhartha Gautama no inventó sus enseñanzas, simplemente es una explicación de aquello que él percibió de la realidad. Entonces el primer giro es ¿no?, básicamente la tradición Pali. Luego tenemos el segundo giro, que al que pertenece este discurso, el Sutra del Corazón, que habla sobre la perfección de la sabiduría. En sánscrito decimos Prajna Paramita. Y luego viene el tercer giro, que habla básicamente sobre la naturaleza búdica. El Buda habla sobre ese potencial que todos tenemos
para desarrollar, para perfeccionarnos, por llamarlo así. Y digamos que el Buda enseñaba en Pali y en sánscrito. Son lenguas muy parecidas. Pali era la lengua del pueblo, sánscrito era la lengua como culta, ¿no? Culta o letrada, ¿sí? Por ejemplo, sería el equivalente en nuestra cultura, a lo mejor en las culturas occidentales, como el latín vulgar, sería el Pali, el latín del vulgo, el latín que hablaba el pueblo, y el sánscrito sería el equivalente al latín culto, ¿sí? Latín, sí, culto académico. Entonces, cuando el Buda hablaba a audiencias generales, no iba a hablar en términos cultos, ¿sí? Hablaba en términos que se entendieran, se hablaba en Pali. Los discursos abiertos eran los discursos en Pali. Y luego tenemos los discursos a un cierto grupo de personas que estaban preparadas para escucharlos, que los daba en sánscrito. No, estos son los famosos 3 giros. Pero digamos que el resumen de la enseñanza del Buda son 2 cosas. El Buda enseñó cómo desarrollar lo que llamamos karuna, que sería compasión, ¿sí? A todos los seres, y la visión del pratisha samuppada, o el surgir dependiente. ¿Sí? Quiere decir que las cosas surgen dependiendo de algo más para existir, y esto vamos a verlo el día de hoy. Antes de entrar al sutra, también es bueno recordar que el Buda hablaba de las 4 confianzas. El Buda hablaba decía, no confíes, no te bases, le llaman las confianzas, pero es como que el fundamento, no te bases tanto en la persona, sino en su enseñanza, decía la primera. No te bases tanto en la enseñanza, sino en el significado de esa enseñanza. Y luego dice, no te bases tanto en el significado parcial de esa enseñanza, sino en el significado verdadero o definitivo de esa enseñanza. Y luego al final dice, no te bases nada más en el significado, sino confía en la experiencia de ese significado definitivo. Entonces sería digamos, las famosas 4 confianzas. Y, por ejemplo, en la tradición Sakya, una de las escuelas del budismo tibetano, la famosa que explican el camino y sus frutos, el Margapala, el Lamdre en tibetano decimos, habla también de las 4 fuentes válidas de conocimiento, habla esta tradición, ¿sí? Que dice que escrituras válidas, tenemos que basarnos en un discurso válido, en este caso del Buda, y luego tenemos, que es lo que vamos a ver, comentarios válidos o explicaciones válidas sobre estas enseñanzas, y luego tiene un maestro válido, alguien que nos enseñe esa tradición de manera válida o correcta, y finalmente una experiencia válida de nosotros, de, de dicha enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar al sutra, lo tienen todos ustedes ahí, me parece, ¿no? Entonces se llama el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. El título en sánscrito, se mantiene en sánscrito porque, bueno, viene de la tradición india. Recuerden que el budismo se originó en India originalmente, ¿no? Entonces, el Arya, viene ahí el título en sánscrito, Arya Bhagavati, Mahaprajna Paramita Hridayam Sutra. ¿Sí? Arya quiere decir noble, aquel discurso, es decir, noble no quiere decir título de nobleza, ¿no? No quiere decir un título nobiliario. Noble se refiere a aquel individuo que ve la realidad como es un ser noble. Y también no hay nada que ennoblezca más, decían en la época del Buda, que la práctica espiritual, por otro lado. También decían un noble, no un ser que ve la realidad tal como es, como les digo, ¿no? Sería un Arya, un ser noble. Entonces el sutra, Arya Bhagavati, Bhagavati quiere decir madre, aquí, ¿sí? Da origen, es decir, quien entiende esta enseñanza, una madre ¿qué hace? Da origen a un hijo, ¿no? Entonces, quien entiende esta enseñanza da origen, o es la madre de los Aryas, de los seres nobles. Quien entiende esta enseñanza se vuelve un ser Arya, un ser noble. ¿Sí? Y Arya Bhagavati Mahaprajna, gran discurso de la Prajna Paramita. ¿Sí? Prajna es sabiduría en sánscrito, Paramita es perfección. Quien quiera perfeccionar la sabiduría, ¿sí? Estudia este discurso. Hridaya quiere decir, se traduce en tibetano nimpo, que quiere decir esencia, corazón, núcleo. ¿Sí? Quiere decir, este discurso relativamente corto
describe el corazón de las enseñanzas del Buda sobre la perfección de la sabiduría. Es lo que quiere decir, ¿no?, el título. Y empieza el texto, ¿no?, diciendo, estas son las palabras que he oído, porque cuando el Buda no dejó nada escrito. Siddhartha Gautama, que llamamos al Buda, no dejó nada escrito. Sí, sí, todo era oral y memorizado. De hecho, todavía en la tradición budista se usa eso. Incluso si vemos la historia, en la Edad Media se utilizaba mucho más la memorización que en nuestros días. ¿Se fijan? En la historia occidental, ¿no?, se confiaba mucho en la memorización, ¿no?, incluso en la Edad Media. Y en nuestros días, pues bueno, ya tenemos iPads, grabadoras, computadoras, iPhone, ¿no? Entonces podemos grabar más cosas que en esa época. Entonces dice, estas son las palabras que he oído, o así lo he escuchado, también dicen, esto viene porque cuando muere el Buda, precisamente en el reino, la India estaba dividido en reinos, y uno de los reinos era el reino de Magadha, que el rey de ese reino, o sea, el dirigente de ese reino, era un discípulo de Buda, de los más allegados, se llamaba el rey Bimbisara. Y este rey patrocinó el primer concilio budista, ¿sí?, junto a los discípulos. Cuando muere el Buda se juntan todos los discípulos para recitar las palabras del Buda de nuevo, ¿sí? Posteriormente se hace el primer canon budista escrito en hojas de plátano, fue el primero que se hizo. ¿Sí? Se transcriben las palabras del Buda después de un tiempo, ¿no?, porque cuentan que los discípulos se levantaban y decían, estas son las palabras que he oído. Y empezaban, el Buda estaba en tal lugar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de ahí viene el origen de estos sutras. ¿Sí? Por eso empieza el texto diciendo, estas son las palabras que he oído. En una ocasión el Bhagavan se encontraba en Raya Grija. Raya Grija es la capital de Magadha, el reino de Magadha. Raya o Raja es rey. Grija es casa. Esa era la capital, la casa del rey, estaba ahí, ¿no?, en esa zona. En la famosa montaña, en el Pico del Buitre, en la montaña del Pico del Buitre. De hecho, es una montaña, es un lugar. No crean que es un lugar mitológico. Uno puede ir, lo sube, arriba hay unas estupas, están las ruinas de los monasterios de esa época, ¿no? Y está cerca de Bodh Gaya, un lugar donde el Buda se iluminó, en India. Entonces, aquí precisamente entran las presencias de las tres condiciones que habla el Buda, bueno, que habla el sutra. La montaña del Pico del Buitre, junto con una gran reunión de la Sangha de monjes. Sangha es la comunidad, una comunidad de bhikshus y bhikshunis, de monjes ordenados, y una gran reunión de la Sangha de bodhisattvas. Te voy a explicar esto. Entonces, aquí básicamente están las tres condiciones, que es el maestro perfecto presente, el Buda, la comunidad perfecta, por llamarlo así, ¿no?, que es la congregación perfecta, que sería la Sangha. La Sangha, explica aquí la Sangha de monjes y la Sangha de bodhisattvas, y el lugar perfecto, el sitio perfecto, que sería el Pico del Buitre aquí, en este caso, ¿no? Entonces, estas son las tres condiciones. Entonces, el Bhagavan, ¿no?, se encontraba en Raya Grija. Bhagavan es un título para el Buda, un epíteto al Buda. Podemos encontrar Bhagavan, Sugata, Tathagata, ¿no?, Buda. El Buda, pocas veces el Buda se llamó a sí mismo Buda, creo que 2 veces el sutra, en algunos sutras no se mencionaba a sí mismo como Buda. La gente le decía el Buda, el despierto. A quien le decía el Siddhartha o el Bhagavan, el Tathagata también decía, ¿no? Bhagavan aquí se refiere a aquel individuo que ha conquistado o vencido las 4 fuerzas negativas que llamamos, los famosos 4 maras, ¿sí? En particular hablamos del mara de la muerte, el mara de los agregados, el mara de las acciones contaminadas y el mara del deva mara, los individuos. Entonces aquí se refiere en particular al mara de las emociones negativas. El Bhagavan es aquel individuo que ha eliminado por completo la neurosis de su mente. Se refiere el Bhagavan, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. En aquella ocasión el Bhagavan entró en el Samadhi. Samadhi es la meditación de concentración, tipo de Samadhi, sobre las categorías de los fenómenos, llamada iluminación profunda. Entró en una absorción meditativa, y aquí en particular profunda se refiere a la vacuidad, entendimiento de la realidad misma. Y ahora dice, también en aquella ocasión el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, realizaba la práctica de la profunda Prajna Paramita, y observó la naturaleza vacía de los 5 skandhas. Bueno, vamos a ver qué es esto. Bodhisattva, palabra Bodhisattva, quiere decir Bodhi, iluminación, despertar.
sattva, ser. Tibetanos dicen Yangchun Senpa, que viene de Yangchun Senpavo. Pavo quiere decir héroe. Quiere decir, aquel es un héroe espiritual, por llamarlo así. Un bodhisattva es un ser que ha generado la famosa, lo que llamamos la bodhicitta, la mente de la iluminación, el estado mental que busca beneficiar a los demás seres. Que dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar a los demás seres? Hay muchas formas de ayudarles, ¿no? Dándoles cuando necesitan ayuda, alimento, vestido, pero la mejor forma de beneficiarlos es yo desarrollando todo mi potencial, alcanzando la iluminación y así poder conducir a todos los seres que estamos en el torrente de sufrimiento, ¿sí?, al estado de la iluminación libre de sufrimiento. Entonces primero tengo que alcanzar yo la iluminación para así poder conducir a los demás seres a ese estado. ¿Sí? Lo que dice es un bodhisattva. Entonces, una vez el bodhisattva está en esa tarea, todos los budas, todos los seres iluminados fueron antes bodhisattvas. ¿Sí? Digamos que es una palabra sánscrita para describir a un practicante espiritual que está en el camino hacia la perfección, hacia el logro de la iluminación, de la total iluminación. Entonces es un bodhisattva. Entonces Buda tuvo varios discípulos, ¿sí? Entre ellos el bodhisattva, los famosos 8 bodhisattvas que hay de sus discípulos, pero uno de ellos fue Avalokiteshvara. Entonces aquí describe el diálogo entre dos de sus discípulos, Avalokiteshvara y el venerable Shariputra. Entonces dice aquí, en aquella ocasión el noble Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara representa, es el arquetipo, por llamarlo así, de la cualidad de la compasión. A veces no tenemos aquí imagen, pero a veces se le representa con muchos brazos. A lo mejor han visto que es un bodhisattva con muchos brazos así, y en cada palma de la mano tiene un ojo, ¿no?, que representa precisamente la capacidad que tiene para ver por todos los seres, ¿sí? Y representa la capacidad que tiene la compasión de ayudar hacia todos los seres. Es una compasión, digamos, ilimitada, ¿sí?, inconmensurable. Entonces, ¿qué estaba haciendo Avalokiteshvara? Estaba meditando en la perfección de la sabiduría, estaba meditando en la realidad misma, ¿sí? Y observó la naturaleza vacía de los 5 skandhas. Quiere decir, skandha quiere decir, se traduce como agregado, pero en realidad la palabra es como componente, cúmulo se le llama también. Que sí, es como aquello que compone al individuo. Es decir, estaba meditando en cómo existe la persona. Los skandhas, los 5 agregados, los 5 componentes, son los 5, sí, como les digo, componentes mentales y físicos, psicofísicos del individuo. Aquello que nos conforma como individuos, ¿sí? Aquello que somos, ¿no? Los cinco skandhas, ¿no? Entonces estaba meditando cómo él mismo, como individuo, carecía de tener existencia absoluta, existencia inherente, decimos. Entonces, mediante el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debe adiestrarse un hijo o hija de noble familia que desee practicar la profunda Prajna Paramita. Entonces el Buda entró, digamos que el Buda como que actúa, que entra en meditación, porque un Buda ya no tiene que meditar, ya está iluminado, entra en ese estado de absorción, ¿sí? Y 2 de sus discípulos empiezan a tener este diálogo ahí mismo en la reunión, ¿sí? Eso sería lo que dice aquí. Hay 3 clases de escrituras, ¿no?, que se le atribuyen al Buda. La primera es los sutras que él habló, lo que el Buda dijo. El segundo es cuando algún discípulo habló a nombre del Buda, ¿sí? Que digamos que el Buda, estas 2 últimas que voy a decir tienen que ser aprobadas por el Buda, y es cuando un discípulo habla a nombre del Buda y cuando un discípulo habla inspirado por el Buda. Digamos que el Buda está como meditando, pero agarra como las personas, quieren verse como marionetas, para que hagan este diálogo, y al final el Buda lo valida, que sería el caso de este sutra, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no?, que le pregunta, ¿cómo debe adiestrarse un hijo o hija de noble familia? Le pregunta, ¿no? Aquí se refiere, noble familia, ¿qué quiere decir? Todos los seres, en particular, todos los seres, porque tenemos naturaleza búdica. Somos Tathagata-garbha, o es ese potencial de alcanzar la iluminación. Eso sería. Y en particular se refiere aquí a aquellos que tienen inclinación para el gran vehículo, para el Mahayana, que quiere decir aquellos que quieran generar la bodhicitta. Entonces le preguntan,
a los discípulos del Buda le dice, a ver, ustedes que son del vehículo universal o del vehículo Mahayana, del gran vehículo, y yo soy del vehículo individual, le dice Shariputra, ¿cómo meditan ustedes en la realidad? ¿Cómo el Buda les enseñó a meditar a ustedes para generar sabiduría? Es lo que le está preguntando en este diálogo, ¿no? Bueno. Así habló y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, dijo esto al venerable Shariputra. Viene la respuesta. Oh Shariputra, un hijo o hija de noble familia que desea adiestrarse en la práctica de la profunda prajna paramita, es decir, de la perfección de la sabiduría, deberá contemplar la naturaleza vacía de los 5 skandhas. En una traducción dice aquí también entre corchetes, porque en una traducción tibetana viene el también, que hace referencia no nada más a meditar en la ausencia de identidad del individuo, sino también de las cosas, de los fenómenos. Entonces, tiene que ver cómo existe la persona, dice cómo están vacíos los 5 skandhas. Aquí, vacíos no quiere decir que no existan, no confundamos la palabra. Vacíos quiere decir que cuando algo está vacío, en este caso, nos decimos que la palabra correcta es carece de. Porque a veces vacío en nuestra mente viene como que no existe, ¿no? Todo está vacío, ¿no? Creemos que no existe. Vamos al extremo del nihilismo. Pero en realidad sería la carencia de. ¿Carencia de qué? Carencia de existencia absoluta en las cosas. Eso quiere decir. Cuando decimos las cosas están vacías, quiere decir carecen de. La palabra shunyata en sánscrito es esa, tompañi, toñi, que es ausencia de, carencia de. O sea, existen, pero carentes de existencia independiente. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es que si no existen de forma independiente, entonces ¿cómo es que existen? ¿Cómo creen que existen? Si algo no es independiente, entonces ¿qué es? Dependiente. Exactamente. Es interdependiente. ¿Sí? Surge en dependencia de algo más. Existe dependiendo de otras cosas. No existe de forma independiente sin que nada provoque esa existencia. Es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? A lo mejor nos suena un poco lógico, decimos, claro, pues todo es interdependiente, pero en realidad nuestra mente tiene el concepto de independencia muy arraigado. Cree que las cosas son independientes. Los países son independientes, las personas son independientes, ¿no? Las economías, las ciudades, nuestras actividades, ¿no? Como que todo está separado de. ¿No? Entonces es una visión equivocada, decimos, ¿no? Entonces, aquí dice, y empieza a describir los 5 agregados. ¿Cuáles son estos 5 agregados? Los 5 componentes del individuo. La primera es la forma. Altos, chaparros, güeros, morenos, una edad de mayores, niños, jóvenes. La forma que tenemos. El cuerpo. Es el primer agregado. El segundo agregado, el primero es físico, los otros 4 son mentales. Podemos resumirlos en cuerpo y mente, esos 5 agregados. Entonces, el primero es la forma. El segundo menciona aquí las sensaciones. ¿Sí? Agradable, desagradable o neutro. Me gusta, no me gusta, no me importa. La sensación. ¿Sí? Me agrada o no me agrada, no me da igual. Discernimiento, que quiere decir las sensaciones combinadas con el reconocimiento y el juicio. Es el discernimiento. Factores de composición son todo el resto de los eventos mentales que no entran ni en sensaciones ni en discernimiento. Ahí entran en factores de composición. Sería, por ejemplo, la voluntad. Ahí se crea el karma. ¿Sí? Se crean las acciones. Y luego tenemos la conciencia, que es la mente. ¿Sí? Entonces empieza diciendo, la forma es vacía, la vacuidad también es la forma. La vacuidad no es más que la forma y la forma también no es más que la vacuidad. Aquí, si usamos un comentario extenso, lo voy a mencionar rápidamente, precisamente de Mipam, la tradición de Mipam Rinpoche, un maestro, un erudito tibetano, ¿no?, del siglo pasado, precisamente dice Yum Mipam, aquí se presentan 4, en estas cosas que decimos, la forma es vacía, la vacuidad es la forma no es más que la forma y la forma también no es más que la vacuidad, son 4. Hace referencia, 4 aproximaciones para entender esto, la ausencia de existencia independiente, la vacuidad. Decimos. Entonces, la primera presenta, la forma es vacía, presenta, dice Mipam Rinpoche, la
la vacuidad de los fenómenos del mundo que nos rodea, y aquí, al refutar la vacuidad de los fenómenos, ¿sí?, evitamos caer en el extremo del eternalismo, del absolutismo, que las cosas son para siempre, que las cosas son eternas, que hay algo absoluto en las cosas. ¿Sí? En el segundo, que dice, la vacuidad es la forma, presenta la vacuidad del surgir, es decir, habla del surgir dependiente, y aquí, al decir que las cosas dependen de algo más para existir, contrarresta lo que llamamos el nihilismo. Nihilismo es que las cosas no existen. No, nada existe, dice la gente. Caer en el nihilismo. Entonces ya contrarrestó los dos extremos primero. El extremo de que hay algo que existe de forma absoluta o para siempre, ¿sí?, eterno, o de que hay algo que exista que no exista. Las cosas no existen. Las personas decimos, no, no es eterno, es impermanente. Bueno, entonces no existe, este cuenco no existe. Nuestra mente tiende a ir al otro extremo. Dicen, bueno, no existe, te los aviento en la cabeza, van a ver si existe o no. ¿Sí? Entonces, tampoco se niega la existencia de las cosas, ¿sí? Se niega primero que este cuenco sea eterno, pero tampoco se niega, después se niega la idea de que no exista. Todo es mental, todo es mental, todo es mental. ¿Sí? Se niega esa idea, en el segundo extremo, para llamarlo así. Luego dice, la vacuidad no es más que la forma. El tercero, la unión entre la apariencia y la vacuidad, ¿sí?, que contrarresta ambos extremos, de nuevo, ¿no? Contrarresta, primero contrarrestó el eternalismo, el segundo el nihilismo, aquí ambas cosas, eternalismo y nihilismo, y por último, y la forma, dice, la forma también no es más que la vacuidad, en español. Esto indica que la apariencia y la vacuidad no son algo incompatible, sino que existen en total unión, por llamarlo así. Entonces estos cuatro aspectos trascienden todo lo que llamamos las fabricaciones mentales ignorantes. Entonces esto es algo ya filosófico que no vamos a entrar demasiado en esto, pero como tengo que explicarlo, entonces... Esto habla aquí. De la misma manera, sensación, discernimiento, factores de composición y conciencia están vacíos. Les quiere decir, así como la forma está vacía, la naturaleza de la forma es la vacuidad, ¿sí? Es decir, no existe de forma ni eterna ni inexistente, ni ambas ni ninguna, como diría Nagarjuna. Entonces, eh, todos los demás cosas del individuo existen así. También apliquen eso para el resto de los agregados. Así pues, Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad sin características. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No son producidos ni deseados, ni puros, no aumentan ni disminuyen. Sin características, quiere decir, todo lo que atribuimos a un fenómeno nosotros como si tuviese características, es lo que está diciendo el Buda aquí, en realidad esas características no es que las tenga el fenómeno, se las imputamos en dependencia de algo más. Eso quiere decir, el fenómeno no tiene esas características por sí mismo, ¿sí? La belleza, por ejemplo, ¿sí? Esa persona es atractiva, creemos que es por sí misma, no, tiene porque consideramos bellos ciertos parámetros, porque socialmente se considera atractivo ciertos parámetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, debido a muchas cosas surge esa característica, pero no existe como si viniera del fenómeno, depende de algo más, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, está muy lejos viajar de aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dependiendo de qué. Si vas de aquí a México y luego de México a Delhi, entonces el viaje de aquí a México está cerca, comparado con el de México a Delhi, ¿no? Entonces, no hay una característica absoluta, eso se refiere. Las cosas no tienen características por sí mismas, sino las características que les imputamos dependen de algo más, es lo que está diciendo aquí el Buda, para existir. ¿Sí? Los números. Existe el 2, depende del 1, y el 3 depende del 1 y del 2. Es decir, no hay una característica definitiva o sea, es algo dependiente, es lo que está diciendo aquí el Buda. Es decir, no hay características, no podemos encontrar características absolutas en las cosas, es lo que está diciendo. No son producidos ni cesados, ni puros ni impuros. No son producidos ni cesados. Cuando, por ejemplo, citamos a Chandrakirti en el Madhyamika-Avatara, un texto clásico, dice, ¿cuándo empieza a dejar de ser semilla y a convertirse en brote? Una planta, por ejemplo.
y sigue habiendo semilla, sigue habiendo, está la semilla todavía, está el brote. ¿En qué momento, ¿sí?, se produce? ¿En qué momento cesa uno u otro? Entonces no hay tal cosa como una producción absoluta ni cesación absoluta. ¿Cuándo cesa totalmente la semilla? Es una transformación de la semilla en el brote. ¿Sí? Entonces no hay una, lo que dice Chandrakirti, no hay una producción absoluta ni cesación absoluta de la semilla. Porque en el momento que está cesando la semilla está ya saliendo el brote. ¿Sí? Pero sigue estando parte de la semilla, parte del brote. Cuando surge el brote por completo, ¿dónde quedó la semilla? Sino que es una transformación del fenómeno. No es algo que de pronto esto desapareció, esto apareció ya. Es una continuidad. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. No hay tal cosa como producción y cesación absoluta, ni pureza ni impureza absoluta, ni aumento ni disminución absoluta. Esto es bien interesante. ¿Sí? Si yo tengo, ¿no?, tres palillos, ¿no?, uno tras otro, ¿sí? Y por ejemplo, aquí digamos, ¿no?, tenemos así, tenemos las manos, ¿no? Entonces tenemos, este dedo está más bajo que este otro, este un poco más alto, ¿sí? Pero si yo bajo estos dos, ¿no?, este vale más bajo, ¿sí? No hay tal cosa como aumento o disminución absoluta, ¿no?, sino que depende de cómo lo veamos, ¿sí? Este está más bajo que este otro, ¿sí? Es decir, depende con qué lo comparemos, ¿no? Entonces está diciendo aquí que si creemos que en la realidad misma no hay tal cosa como aumento ni disminución absoluta, a nivel relativo, claro, ¿eh? Sí existe, ¿no? Si echo más leche en un vaso, pues aumenta el nivel, lo que sea, pues, ¿no? Por lo tanto, Shariputra, continúa en el sutra, ¿sí?, en la vacuidad no hay forma. Por lo tanto, ¿sí?, aquí hablamos, presenta los famosos, al decir por lo tanto, el comentario del sutra dice, presenta los famosos 8 aspectos de lo profundo, que no voy a hablar de esto, pero Nagarjuna los presenta, que dice, ¿sí?, las cosas no vienen ni van, no son producidos ni cesados, no vienen ni van, etc. Nagarjuna los describe en uno de sus textos. Pero entonces aquí dice, por lo tanto, Shariputra ahí presenta implícitamente estos 8 aspectos de lo profundo. En la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores de composición, ni conciencia. Es decir, en la realidad misma, vacuidad y realidad son sinónimos. En la realidad misma, nosotros como personas no podemos encontrar una forma absoluta, un discernimiento absoluto, una conciencia absoluta. Por ejemplo, pensemos, cuando teníamos 5 años, ese niño de 5 años, y ahora comparémoslo con nosotros. ¿Sí? ¿Qué cosa, preguntaría el Buda, qué cosa no ha cambiado de ese niño? ¿Qué podemos identificar? Si existiese algo que no ha cambiado, una de las meditaciones dice, si tenemos en un corral un pollo, un toro y un cordero, si sacamos el cordero y el toro, debe de quedar el pollo, porque está ahí. Si no queda nada, es que nunca estuvo el pollo, ¿cierto?, en el corral. Entonces, si nosotros podemos identificar en el individuo, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, algo que no haya cambiado para nada desde que teníamos 5 años ahora, tenemos que identificarlo. Esto es lo que no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, el Buda dice, hablar de esto es como sacudir la raíz de nuestra confusión. Entonces, a veces nuestra mente ¿no?, se confunde por eso, porque está acostumbrada a absolutizar todo. Entonces, aquí está diciendo el Buda, de cuando teníamos 5 años, ahora, quizás lo único que no ha cambiado es el nombre, y en el caso de algunos, ¿no? Pero, porque es una etiqueta externa. Pero en el individuo, todo ha cambiado. La forma ha cambiado, es obviamente, que lo vamos a ver, la forma ha cambiado. Las sensaciones cambian todo el tiempo. El discernimiento cambia. A veces pensamos una cosa y luego cambiamos de opinión. ¿Sí? Los factores de composición también cambian. La conciencia, nuestra mente cambia. ¿Sí? Entonces, todo esto es como una continuidad. No es que sea algo totalmente distinto a ese niño de 5 años, pero es una continuidad de ese niño. No es el mismo niño, pero tampoco es un niño diferente. Tampoco es una persona diferente. Es una continuidad. ¿Sí? Eso se refiere aquí el Buda, que no podemos encontrar una existencia absoluta en el individuo, le está diciendo Avalokiteshvara. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente,
¿sí? Aquí es decir, las conciencias sensoriales. No hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómenos. Y aquí se refiere a... más adelante. No hay dato del ojo, es esta verdad. Dato quiere decir elemento, ¿sí? Es decir, aquí lo que está diciendo no quiere decir que no haya oído, que no podamos ver esto, ¿sí? Ni nariz, ni lengua. Quiere decir, de nuevo, ¿sí? Que no podemos encontrar una conciencia absoluta, ¿sí? En las conciencias sensoriales. Un día, por ejemplo, ¿cuántas cosas de pequeños nos gustaba algo y ahora no nos gusta? O viceversa, no nos gustaba algo y ahora nos gusta. ¿Sí? Las conciencias sensoriales también van cambiando. Si no podemos encontrar una existencia absoluta en ellas, en nosotros, ni en los demás. ¿Sí? El elemento del ojo cambia, el elemento de la mente cambia, de los fenómenos cambian, ¿sí? Y de la conciencia mental. Ahora aquí el Buda entra, cuando dice en la siguiente página, no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia. Sí, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte, en el comentario. Aquí niega la existencia inherente de quien he escuchado de esto, de los famosos 12 vínculos de surgir dependiente, los famosos 12 eslabones. La forma de explicar las 4 nobles verdades. Dice aquí el Buda, debido a la ignorancia surgen las acciones, por las acciones estas se implantan o dejan tendencias en la conciencia, dan origen al nombre y la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hemos experimentado, tenemos un cuerpo, experimentamos contactos, sensaciones, agradables, desagradables, da origen al nacimiento, al devenir, al nacimiento, y una vez que nacemos, cuando alguien nace, ¿a qué está sujeto? A morir. A morir, exactamente. Entonces viene el envejecimiento y finalmente la muerte, y otra vez el ciclo de los 12 eslabones de surgir dependiente, ¿no? Uno ligado con otro. Aquí está negando que los 12 eslabones existen de forma absoluta. No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. ¿Aquí qué creen que hable? ¿Qué enseñanza está aquí refutando? No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. Las 4 nobles verdades. Está diciendo, las 4 nobles verdades, ¿sí? La verdad de la insatisfacción, del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, de la posibilidad de cesar con el sufrimiento y del camino, ¿sí? Aquí está negando las 4 nobles verdades, está negando la existencia absoluta, inherente. El Buda dice, algo bien interesante en una enseñanza que le llama el dedo no es la luna. Dice, mi enseñanza es un método para ver la realidad, pero no es la realidad misma. Es lo que dice Buda. Mi enseñanza es como el dedo que lo utilizamos para ver la luna. Si yo digo, ¿dónde está la luna? No la puedo ver. Y el dedo nos dice, para allá, apunta hacia allá. Utilizamos el dedo para qué? Para dirigirte hacia la luna. Dirigir nuestra mirada y poder finalmente ver la luna, ¿no? Pero si yo me quedo aferrado al dedo, ¿cuándo voy a ver la luna? Te dice, ahí está, ahí está, ahí está. No vas a poder ver, porque estás aferrado al dedo, ¿cierto? Entonces, es una metodología, digamos, una ayuda para ver la luna, ¿sí? Ahora, el Buda también decía, mi enseñanza es como un bote que sirve para cruzar de la orilla de la insatisfacción a la orilla de la satisfacción. Solamente un tonto seguiría cargando el bote una vez que ha llegado a la otra orilla. ¿Sí? Es lo que decía Buda. Ahí está negando. ¿Sí? Una vez que te obsesionas con algo, ya no estás entendiendo lo que está diciendo Buda. Ya que te obsesionas con algo, ya no, aunque sea mi enseñanza, aunque sea Buda, aunque sea lo que sea, ¿sí? Aunque sea virtuoso con lo que te estás obsesionando, ¿sí? Ya te estás alejando del entendimiento de la realidad que es interdependiente. Es lo que está diciendo Buda. Es el problema con la práctica espiritual, muchas veces con cualquier cosa, ¿no? De nuestra vida. ¿No? Como creemos que es virtuoso algo, entonces nos obsesionamos con algo. Y dice Buda, ya que te obsesionas con algo, ya lo entendiste. Está diciendo ahí. Entonces, aquí está diciendo, mi enseñanza, la primera enseñanza de las 4 nobles verdades, no niega la existencia inherente de esta enseñanza también. No hay sabiduría, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. ¿Sí? Entonces dice aquí, el comentario dice, la claridad resultante que surge de penetrar en la misma perfección de la sabiduría está desprovista, está vacía de existencia inherente, absoluta. ¿Sí quiere decir?
Si creemos que, como decía Nagarjuna, maestro del siglo II, un gran maestro, dicen, Nagarjuna dice, rinde homenaje al Buda en uno de sus textos diciendo, a ti Gautama te rindo homenaje porque enseñaste que el nirvana no es lo que sigue del samsara, sino el nirvana es la ausencia del samsara. Es distinto creer que pues, estoy en el samsara, en el ciclo de sufrimiento, y voy al nirvana, a la cesación, al logro de la cesación del sufrimiento. Nagarjuna dice, no, no es que siga del samsara el nirvana, simplemente el nirvana es la ausencia de samsara. Cuando no hay samsara, ese es nirvana, lo que está diciendo. Entonces, por eso me postro ante Gautama, que explicó esto, y de hecho, creo que es el Mula Madhyamika Karika, la sabiduría fundamental del camino medio de Nagarjuna, que dice, creo, creo que ese texto se escribió varios, pero no recuerdo, el último capítulo, Nagarjuna, el gran filósofo, por llamarlo así, ¿no? del budismo, en general del budismo indio, uno de los grandes filósofos, dedica el último capítulo de su obra magistral a explicar por qué Buda no existe. Imagínense. Entonces, no existe como creemos que existe, es lo que está diciendo. El Buda dice en el Sutra del Diamante, en el Vajrayetika Sutra, dice, aquel que me ve como forma, ese ser no me ve. Es lo que dice. Si las cualidades de la iluminación trascienden cualquier concepto que podamos tener. Tenemos ciertas explicaciones, esta imagen o ciertas cosas de Buda para nuestra mente limitada entienda qué es un poco la iluminación, ¿no? Y es mejor que nada, necesitamos entender al menos algo, ¿no? Y de hecho el Buda, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, cuando uno lee los textos clásicos que dicen, contempla las cualidades del Buda para generar admiración para el Estado. Entonces vienen las cualidades del cuerpo del Buda, las cualidades de la palabra y las cualidades de la mente. De todas, las cualidades de la palabra es la más importante, porque es la que enseña el surgir dependiente. Es lo que nos libera del sufrimiento. ¿Sí? Dice Nagarjuna otra vez, dice, aquellos que, dice, de todas las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de surgir dependiente son la joya que adorna la corona, ¿no? De las enseñanzas. ¿Sí? Las enseñanzas de surgir dependiente son las enseñanzas, de hecho es a quien le rinde un homenaje a los maestros por enseñar eso, por enseñar el surgir dependiente al Buda. Porque quien entiende la interdependencia automáticamente tiene compasión por los demás. Quien entiende la interdependencia automáticamente es ecologista, si quieren llamarlo así. Porque se da cuenta que su bienestar depende del bienestar del medio ambiente. Entonces esa es la verdadera sabiduría que llamamos. ¿Sí? Por ejemplo, rinden homenaje al Buda por esta enseñanza en particular. No rinden un homenaje por haber caminado, hay muchos homenajes, ¿no? Por haber sacado lotos cuando caminaba, por haber levantado de niño, ¿no? Y dicho las palabras. Rinde homenaje al Buda, los grandes maestros rinden homenaje por su enseñanza, por esta enseñanza de surgir dependiente de la realidad misma. Por ejemplo, Dharmakirti, otro gran filósofo, en el Pramanavartika, el tratado de lógica muy famoso, dice, las enseñanzas principales del Buda son estas, de surgir dependiente, de la realidad misma. El resto son prácticas complementarias, dice, dice Dharmakirti, ¿no? Es una afirmación muy fuerte, ¿no? Y también, por ejemplo, Lama Tsongkhapa, un maestro tibetano, dice, ¿no? ¿Cómo puedo yo compararte, ¿no? Con otros maestros si tú has enseñado el surgir dependiente? Le dice al Buda. ¿Cómo no, al leer tu enseñanza, se me llenan los ojos de lágrimas por no haber podido escucharlas directamente de ti? Dice, ¿no? Entonces, estos grandes maestros, digamos, rinden homenaje a las cualidades de la palabra del Buda, que es lo que nos libera, ¿no? Contemplar al Buda y sus grandes, por ejemplo, las famosas marcas del Buda. Que vienen los textos, dicen, las 32 marcas mayores y los 80 signos, marcas menores o signos ejemplares, se puede decir. Son cualidades del cuerpo del Buda. Pero si uno las ve, mi maestro dice, ¿te das cuenta que, dice, te están tomando el pelo, esas marcas mayores? Dice, ¿cómo que se están tomando el pelo? Y dice, pues sí, o sea, el lóbulo de la oreja llega hasta acá, dice, ¿no? Que representa la sabiduría. Imagínense, dice, el lóbulo de la oreja llega hasta acá, mide lo mismo de ancho que de largo. Dice, ¿andarían con alguien así ustedes? Dice, ¿saldrían con alguien así? ¿De cita? Dice, ¿te das cuenta que esas marcas son enseñanzas de la no dualidad? Esa explicación.
¿no? De la ausencia de existencia absoluta. Entonces, precisamente dice aquí, ¿no? La claridad que resulta de entender esto, de esta sabiduría, también no tiene existencia absoluta, lo que está aquí el Buda diciendo. Ahora, Shariputra, así pues, puesto que los bodhisattvas carecen de logro, permanecen de acuerdo a la prajna paramita, como sus mentes no tienen oscurecimientos, están libres de todo temor, trascienden la falsedad y alcanzan el nirvana por completo. ¿Sí? Todos los budas de los tres tiempos despertaron completamente a la insuperable, perfecta y total iluminación mediante la prajna paramita. ¿Sí? Todos los budas de los tres tiempos, ¿cuáles serían los tres tiempos? ¿Cuáles serían? Es fácil, ¿no? Pasado, presente y futuro. O sea, todos los budas de los tres tiempos. O sea, todos los budas que se iluminaron, los que están iluminando ahora y los que se van a iluminar, ¿sí? Se basaron en este entendimiento de la realidad para alcanzar ese estado. Recuerden la palabra Bhagavati, madre, da origen a. Entonces, para dar origen a su estado búdico iluminado, entendieron, o sea, tuvieron que primero agitar sí, agitar la raíz de su confusión hasta arrancarla de raíz, ¿sí? Hasta sacarla de raíz. Entonces, aquí se refiere, ¿no? Todos los budas de los tres tiempos, que algo interesante. Despertaron completamente la insuperable perfecta total iluminación. Aquí se refiere en particular a bodhisattvas. Los bodhisattvas tienen distintos niveles. No todos los bodhisattvas están en el mismo nivel, no todos los estudiantes están en el mismo grado tampoco, ¿no? Entonces, los bodhisattvas están los famosos, que llamamos bhumis o niveles, o tierras, se traduce, pero en realidad es niveles o etapas. Entonces, los bodhisattvas que están en las últimas etapas, en la última etapa, ¿no? Justo antes de iluminarse, ya están a un paso de iluminarse. Ya están a un paso de alcanzar la total iluminación en beneficio de todos los seres. ¿Sí? Están en una llamada que se llama absorción meditativa, le llaman absorción meditativa adiamantina, que sería, eso es como que términos técnicos, pero voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, están ya a punto de iluminarse, les falta nada, ya están a punto de iluminarse. Entonces, ¿cómo es que cortan con esas últimas, le llaman oscurecimientos muy sutiles, ¿sí? De aferramiento. ¿Cómo es que cortan con eso? Entendiendo la prajna paramita. Entendiendo la perfección de la sabiduría, logran precisamente alcanzar, brincan a la iluminación. ¿Sí? Eso es lo que hacen los budas aquí se refiere a todos los budas de los tres tiempos, se refiere a los bodhisattvas que ya están a punto de ser budas. Aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el mantra de la prajna paramita, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra inigualable, el mantra que pasiva por completo todo sufrimiento, deberá ser conocido como la verdad, puesto que no hay engaño. Mantra, aquí viene algo importante. Mantra quiere decir protección mental. Manas, trayas, en sánscrito. Manas es mente, trayas es protección, viene de tra. De hecho, la palabra, quizás han oído a Tara, una de las figuras búdicas femeninas, viene de ahí del vocablo tra, que es proteger, liberar. Entonces, ¿de qué nos protegen estas sílabas, o sea, mantra, ¿sí? De nuestra visión ordinaria, confusa? ¿Sí? Cuando se dicen en las enseñanzas budistas que tomas refugio, por ejemplo, en las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, y son digamos que hay dos cosas que te mueven a tomar refugio. La primera es, le llaman el temor, el sano temor. ¿Temor a qué? Temor a seguir creyendo en mi visión confusa, es lo que está diciendo Buda aquí. ¿Sí? Temor a que esa visión confusa que produce problemas, sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Segundo, convicción, confianza de que se puede eliminar esa visión a través de entender las enseñanzas. Entonces, aquí la palabra mantra nos protege de la visión confusa, nos protege de nuestra visión ordinaria, y hay muchas formas de explicarlo. Nos protege de la falta de concentración, etc. Entonces, por aquí en particular dice el mantra del gran conocimiento. ¿Por qué se le dice mantra del gran conocimiento? Porque corta con los tres venenos mentales, que serían la ignorancia, el apego y la aversión. La ignorancia es la confusión de la realidad fundamental que tenemos. Por ejemplo,
ignorancia no se refiere a no saber, se refiere a no conocer, sino que, dice Asanga en la Abhidharma Samuchaya, en el texto, dice, sino que no nada más no conocemos, sino que conocemos equivocadamente. Dice, por ejemplo, no nada más no vemos la impermanencia de las cosas, sino que queremos que sean permanentes. Si eso no es ignorancia, entonces ¿qué es? Preguntamos, no en el budismo. No se refiere a ignorancia de ser letrado o iletrado, es un tipo de ignorancia. Cuando veamos ignorancia, avidya en sánscrito quiere decir no ver. Vidya es visión, a es negación, no ver la realidad. Vidyadhara, por ejemplo, en sánscrito, un ser que posee la visión. ¿Sí? Entonces, en tibetano, marikpa, no conocer, no claridad. No claridad sobre la realidad, eso es la ignorancia. Entonces, eso se refiere, ¿no? Corta con la ignorancia, con el apego, que es exagerar las cualidades positivas de algo o proyectarle cualidades positivas que no tiene. Es el apego. ¿Sí? La aversión, que es el enojo, la exageración de las cualidades negativas de algo. El apego exagera lo positivo o le proyecta cosas positivas a algo. Lo quiero para mí. ¿Sí? La aversión le proyecta lo negativo, le exagera lo negativo, quiero que se vaya. ¿Sí? Entonces, el mantra de gran conocimiento, ¿por qué? Porque la prajna paramita corta con la confusión y el apego y la aversión. Insuperado, porque no hay mejor método, dice aquí, insuperado se refiere, no hay mejor método para no caer en los famosos extremos el extremo del samsara, que sería el sufrimiento, y el extremo del nirvana, que sería la paz personal. ¿Qué quiere decir aquí? Si estamos todos ahogándonos en una piscina, en una alberca, ¿sí? Y logras de pronto salir de la piscina, ¿sí? Sales de la alberca, encuentras la escalera, te sales. ¿Sí? Me he estado ahogando todo el tiempo, ya por fin pude salir. ¿Sí? Ya sería como la liberación individual. ¿Sí? Y en eso volteas a la piscina, a la alberca, y ves a todos tus amigos, familiares, hijos, papás, ahogándose. ¿Y qué decimos? Yo ya salí, ustedes ahí se ven, a ver cómo le hacen, ¿no? Yo ya salí, ¿no? A ver si ustedes, pues apúrense, pero bueno, ¿no? No, en realidad, ese es un extremo, este es el extremo de la paz personal. Es que hace el bodhisattva, no cae en el extremo de estar en la piscina ahogándose con todo el mundo sin poder hacer nada, ni en el extremo de que se sale de la alberca y dice, bueno, pues ya ahí se ven, ¿eh? No, sino que hace todo lo que esté en sus manos para enseñarles cómo salir, dónde está la escalera y cómo salir. ¿Sí? Eso sería lo que hace el bodhisattva, ¿no? Entonces, evita esos dos extremos, la prajna paramita. El mantra inigualable es la budeidad, el estado de la budeidad que se logra es así, es inigualable, es decir, no hay mayor perfección que se pueda alcanzar. Y el mantra que apacigua todo sufrimiento, ¿sí? Se refiere a que apacigua el sufrimiento actual y las tendencias mentales que están latentes, ¿sí? Para que experimentemos sufrimiento en el futuro, ¿no? Eso se refiere esto. Entender la perfección de la sabiduría apacigua todo esto. Básicamente te libera del sufrimiento. Eso quiere decir. Pero un estilo de ensalzar la enseñanza es este, ¿no? Decir todo esto acerca de las cualidades de la enseñanza, ¿no? Ahora, este mantra, que lo recitamos, el mantra de la prajna paramita es declarado. Tadya taom gate gate para samgate bodhiswaha. Se mantiene en sánscrito el mantra. Tadyata quiere decir tal como es. ¿Sí? Tal como es. Om hace referencia al cuerpo, palabra y mente iluminados. ¿Sí? Aquí viene ya lo interesante. Gate gate. Gate viene de sánscrito, quiere decir ir. Gat. ¿Sí? Quiere decir ir. De hecho, la palabra para hacer refugio, gachami, viene de ahí, ¿no? Que es dirigirse a ir. Gate gate. Para samgate bodhiswaha. Aquí habla básicamente de los famosos 5 caminos, ¿no? A la iluminación, que tengo que mencionar porque es el comentario técnico, pero sería el camino de la acumulación el primero, es gate, el primer gate es la acumulación, el segundo gate es la preparación, para gate es la visión, para samgate es la meditación, bodhiswaha ya es el bodhi, es nomás aprendizaje. Gate gate, vamos, dice ahí, para gate, vamos
más allá, para Samgate vamos a la otra orilla, la iluminación, Bodhiswaha. Entonces quiere decir que un practicante primero empieza acumulando, ¿sí?, las causas, ¿sí?, para entrar, para ver la realidad como es. Luego se prepara, ¿sí?, el segundo camino es el camino de la preparación, llamamos, ¿sí?, prepara dichas causas para irse acercando al logro de entender la realidad. El tercer camino, para Gate, es el de la visión. Cuando una persona entra a este camino, ya es un Arya, ya es un ser noble. Digamos que ya tiene un flachazo de la vacuidad. Ya tiene como está en su meditación y en la absorción meditativa tiene como un flachazo, como un atisbo de cómo existe la realidad. Le llega, sale de la absorción meditativa y otra vez empieza a soltizar las cosas. Pero ya tuvo una experiencia directa. Ya no le contaron, ya no está confiando en que, el Buda dijo aquí esto, quién sabe si sea cierto hipotéticamente. Ya él percibió eso de manera directa, decimos de manera desnuda y no conceptual. La percepción desnuda famosa que le llaman las enseñanzas. Entonces ya tuvo ese entendimiento directo de la vacuidad, de la realidad misma. Ahora, aquí hay un debate, ¿no? ¿Cuánto dura ese camino? Algunos que dicen que dura 16 instantes porque ve las cuatro nobles verdades, sus diferentes aspectos de cada una de ellas. Pero en realidad, lo que dure, no, dura un poco y después en el cuarto camino, que es el camino de la meditación, es donde estabiliza ese flachazo que tuvo. Lo vuelve a repetirlo hasta que empieza a aumentarlo, a estabilizarlo. Finalmente, es el camino más largo, de hecho el cuarto, llega al último camino, que es el camino del no más aprendizaje, la iluminación. Entonces, el camino de la visión, tercero, ¿no?, es lo que le abre la puerta ya al Bodhisattva a los famosos 10 bumis que les mencioné yo. A partir del tercer camino empieza el primer bumi, ¿sí? Y ya el resto de la meditación donde estabiliza todo el resto de los bumis o niveles o etapas y ya llega a la iluminación. Entonces ya aquí acaba con el mantra y empieza la parte final del sutra. De este modo, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva, debería adiestrarse en la profunda Prajna Paramita. Con todo lo que explicamos, quien haga esto es como te entrenas en la Prajna Paramita, en la perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan, el Buda, emergió de aquel Samadhi, o sea, sale de su meditación el Buda, ¿sí?, sale de la meditación, y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo, ¿sí?, es decir, alaba las palabras, es decir, valida las palabras de Avalokiteshvara diciendo, bien dicho, hijo de noble familia, es así, así es, hijo de noble familia. La profunda Prajna Paramita, es decir, quien quiera ver la realidad como es, debe de practicar tal como lo has indicado, y todos los tathagatas, todos los budas, se regocijarán. Aquí el Buda, ¿qué está haciendo? Lo que al principio les decía yo, enseñó a través de inspiración, ¿sí?, inspira a los discípulos para que hagan el diálogo, y después valida el diálogo. Y si es cierto, lo que acaban de decir, así es como se debe de hacer, ¿no? Después de que el Bhagavan, el Buda, pronunció estas palabras, el venerable Shariputra, el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, el Bodhisattva, el gran ser, toda la comunidad que estaba ahí, recuerden la comunidad de la gran, dice aquí, de hecho al inicio dice, se olvidó decirles algo, dice, una gran reunión de la sangha de monjes, una gran reunión de la sangha de bodhisattvas. Uno va al pico del buitre, sube, ¿no? Y de hecho, donde aconteció el Sutra del Corazón, no creo que es una explanada muy grande, ¿eh? Está bastante chica. No dice, ¿dónde cupo una gran reunión de monjes, una gran reunión de bodhisattvas? ¿Dónde cabían aquí? ¿No? Se refiere aquí a la grandeza espiritual, uno de los comentarios dice. La grandeza espiritual de los que estaban presentes también, ¿no? Y aquí también dice que había otros seres presentes, no nada más la sangha, la comunidad, sino de los monjes y de los bodhisattvas, sino que el mundo entero con sus devas, que son los devas, los dioses, por llamarlo así, humanos, asuras, los tipos de dioses, y gandharvas. Gandharvas aquí se refiere, a veces le llaman una especie de músicos celestiales, por llamarlo así, otros les llaman también como espíritus, ¿sí?, comedores de olores, pero en fin, se llenaron de júbilo y alabaron lo dicho por el Bhagavan. Quiere decir que no nada más estaban los seres que podemos ver, sino otros seres
por llamarlo así, de otros planos que estaban presentes escuchando esa enseñanza. Y así concluye el Arya Bhagavati Mahaprajna Paramita Hridayam Sutra. Entonces, este es el discurso de la perfección de la sabiduría que acontece en el Pico del Buitre, ¿no? en India. Y al final, lo que nos... Desde luego es un texto muy profundo, ¿no? Yo no soy la mejor persona para explicarlo, ¿no? Pero la finalidad de estudiarlo es un poco agitar, ¿no? O desarraigar un poco nuestra idea de que las cosas existen de forma absoluta, inherente, por sí mismas, con características fijas. ¿Sí? Pues al reflexionar en eso, al menos abre la puerta de decir, bueno, puede que no todo sea blanco y negro, sino que haya muchos grises, ¿sí? En las situaciones que pasan. Porque nuestra mente se va al extremo, o es bueno o es malo, ¿sí? O es caliente o es frío, o es blanco o es negro, ¿sí? Pero no hay intermedios, ¿sí? El Buda está diciendo aquí que todo es interdependiente, ¿sí? Para que haya blanco debe de haber negro, depende, ¿sí? Uno del otro. Para que algo esté caliente, bueno, caliente en relación a qué, frío en relación a qué. Entonces no tienen características definitivas, las cosas no tienen existencia absoluta, ¿sí? Y en particular en la persona, está hablando aquí de que no nos aferramos a una identidad personal concreta, creemos que yo soy así, nos metemos en una caja, ¿sí? Y en esa cajita está nuestra personalidad y nos definimos supuestamente lo que somos. Entonces lo que está diciendo el Buda en el discurso es, bueno, ábrete un poquito y ve que quizás, ¿no? Y ve que quizás la realidad en la que vives tiene otros aspectos, ¿no? Esa sería la enseñanza particular, yo creo que de este sutra, ¿no? Entonces es muy profundo y desde luego pueden estudiar más comentarios y estudiar el sutra o leerlo, ¿no? De hecho se lee mucho cuando hay algún problema para eliminar obstáculos, se lee mucho el sutra del corazón, ¿no? Cuando alguien muere, cuando alguien está experimentando problemas, se lee el sutra del corazón. Me acuerdo en un retiro estaba una persona muy enferma, una señora que decía, ya en el retiro, a medianoche, ya me les voy, y no, espérate, estamos de retiro, no, ya me voy, decía, ¿no? Y llegó el ama y recitó 3 veces el sutra del corazón, me acuerdo, estaba recitando, ¿no? Cuando hay algún obstáculo así fuerte se puede recitar, ¿no? Y de hecho cuando vas al Pico del Buitre, ¿no? En India, es muy recomendable. Buda enseñó muchos sutras ahí, pero es muy común que uno esté en los peregrinos, ¿no? de diferentes tipos de budismo, recitando el sutra del corazón, porque ahí fue donde se enseñó. Y tiene una vista muy bonita, ¿no? De hecho, el Pico del Buitre. Yo pensé, al principio, personas me decían, yo pensé que era un lugar mítico, el Pico del Buitre, pero en realidad sí es un lugar. Uno va de peregrinaje, hay un teleférico que te sube hasta el pico, puedes subir caminando también, ¿no? Teleférico estilo India, desde luego, ¿no? Así que súbase bajo su propio riesgo. Pero yo me subo, pues, porque está muy alta la montaña. Puedes bajar, subes en el teleférico, bajas caminando, ¿no? Pero lo que se enseñó ahí, ¿no? Es precisamente lo que corta con la confusión fundamental que tenemos, ¿no? Con esta marikpa o avidya, no claridad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es el sutra, el famoso sutra del corazón, ¿no? Quiero ver si ya hablé mucho yo, quiero ver si hay preguntas, a lo mejor en el chat o aquí presentes también. Comentó que la vacío no se debía de entender como inexistencia, sino como ¿qué? Sí, precisamente. La vacuidad no quiere decir que las cosas no existan, ¿sí? Quiere decir que las cosas carecen de, ¿sí? Están vacías de. No quiere decir que no existen, quiere decir carecen de. ¿Carecen de qué? De existencia independiente. De eso carecen. Están vacías, o sea, no tienen. O sea, estar vacíos es eso, no tener. No tienen existencia independiente. Por lo tanto, son interdependientes. Y eso contrarresta los extremos que decíamos del eternalismo y del nihilismo. ¿Sí? Estos dos.
mantra, el gate, gate, para samgate, si podrías por favor repetir las 4 caminos que representan cada una de estas repeticiones de las palabras. Sí, en el mantra. En el mantra. Gate, gate, para samgate, bodhisattva. Gate, que es el primer camino, que es el camino de la acumulación. Uno acumula las causas para ir acercándose a entender la realidad. Las famosas, digamos, las 2 acumulaciones que están a lo largo de todos los caminos, pero pueden resumir aquí 2 tipos de acumulaciones. A todos nos gusta hacer 2 cosas, ¿sí? Que sería coleccionar las cosas que nos gustan y deshacernos de lo que no nos gusta, ¿sí? Entonces aquí sería coleccionar mérito, decimos mérito. Mérito es la palabra elegante para decir causas. Crear las causas para algo, ¿sí? Y purificar, que es la palabra elegante para decir quitar las causas que no queremos, ¿sí? Entonces estamos aquí acumulando las 2 acumulaciones famosas, que es compasión y sabiduría. Son las 2 acumulaciones que a través de la práctica vamos acumulando, ¿no? Luego entramos al camino de la acumulación, preparación, ¿sí? Estamos preparando ya, con esas acumulaciones reunidas, estamos preparándonos ya para entrar a la visión, que es el tercero, ¿sí? Tener la visión directa de la realidad. Entonces, una vez que tienes todo ese sustento, no es que entres a la visión enseguida, tienes que crear las causas, ¿no? Si no puedes ver la realidad misma así de la nada, con una varita mágica, ¿no? Sino que tienes que crear las causas para ello. Entonces, las creas en los 2 primeros caminos. En el camino de la visión, que es el tercero, para Gate, tienes la visión de la realidad. Para Samgate, tienes la visión, esa visión la estabilizas, ¿sí? Y Bodhiswaha, iluminación, gozo, ¿sí? El último camino, Bodhi, es el camino del no más aprendizaje, ya la iluminación. Ya no hay más que hacer, ya estás iluminado. Son los famosos 5 caminos que recorre el practicante. Aquí, ¿hay algún mantra en especial que pueda hacer después de leer el sutra? El sutra el mantra del sutra, de hecho. Gate Gate para Samgate Bodhiswaha. De hecho, que nadie ha visto, hay una película que se llama, no hay muchas, pero una que se llama El Pequeño Buda. Yo lo vi. ¿No lo viste? No te dije, lo vi en la computadora. Ah, ya. ¿Te acuerdas? Ya sale en varios lugares. Entonces, al final, cuando van a reconocer a una de las niñas, la última niña, que haya visto la película, llega el lama con su asistente y le dice a la mamá, es que estaba una monja con la niña y le dice, es que empezó a recitar el Sutra del Corazón en una lengua que yo no conocía. Si es en tibetano, ¿qué dice? No, es en sánscrito, decía, y está el mantra, Gate Gate para Samgate Bodhiswaha. Y me acuerdo que una vez en una enseñanza con el Dalai Lama, a menudo van de todas las escuelas budistas a las enseñanzas. Entonces de pronto le dicen al Dalai Lama, pide que enseñe, por ejemplo, que un día enseñe la tradición Theravada, enseñe la tradición china, la tradición coreana, que digamos que recite las oraciones preliminares. Entonces estaban un día y le pidió a los budistas chinos. Pasan los budistas chinos a hacer la recitación del Sutra del Corazón, precisamente, ¿no? Hijo, y tardaron como 15 minutos, no me acuerdo. No, pues, no sé qué, larguísimo. Tardaron muchísimo en hacer la recitación y la en el trono, ¿no? Y acaba la sesión, gracias, le dice, ¿no? Un poco larga, le dice, ¿no? Al final, ¿no? Se tardaron, ¿no? Pero es un sutra muy conocido, ¿no? Sobre todo en la tradición Mahayana, en la escuela Mahayana. Y le preguntaba yo a los budistas chinos, ¿y ustedes entienden el sutra? No, está en chino clásico, no sé qué, en chino no sé qué, que no entendemos. Digo, bueno. ¿Algo más? ¿Cómo es que el mantra hace un efecto en la persona si por ejemplo, tu entendimiento no sabes lo que significa? ¿Es la vibración del sonido de lo que estás diciendo o qué es lo que hace
que genere esa protección mental? Ujú. Sí, buena pregunta. De hecho, los mantras se mantienen, por ejemplo, en sánscrito, aunque no sepas el significado, por un lado, por la vibración que produce y sobre todo por el estado mental que evoca al recitarlo. ¿Sí? A nosotros recitar el mantra evoca cierto estado mental en el practicante, ¿no? Y precisamente el entendimiento de la realidad, al no ser conceptual, digamos que el mantra es una explicación burda, por llamarlo así, ¿sí? De algo en palabras, de algo que no se puede expresar en palabras. Entonces, al recitarlo, estás tú evocando, ¿sí? Siendo que surge o acercándote a ese estado mental en particular, ¿no? Del que viene el mantra. De hecho, dicen que surgen esos sonidos de estados profundos meditativos, ¿no? De grandes practicantes, o de los budas, o del Buda mismo, ¿no? Que al estar meditando en ese estado profundo surge este sonido, ¿no? Entonces por eso se mantiene en sánscrito, ¿no? Por el estado mental que evoca en el individuo al recitarlo, ¿no? Y en ciertas maneras de verlo, hay personas o hay textos que mencionan un número determinado de repeticiones del mantra. Uh-huh. Por ejemplo, en este yo he visto que es un número muy grande, bueno, en internet obviamente, 300 y feria, no me acuerdo exactamente el número, pero es una cantidad muy grande. Es según la percepción de la escuela o de la rama. En parte sí, y en parte es para familiarizarnos con el mantra. O sea, realmente dejan hacer, por ejemplo, haz 100,000 recitaciones del mantra. Las vas contando porque a nuestra mente le gustan las metas. Mi maestro dice, una vez le pregunté yo, ¿de dónde vienen esos números? Le pregunté a mi maestro porque se utilizan, sobre todo a partir del siglo pasado, en el budismo tibetano se empezaron a usar esos números mucho. Los 10,000, los 110,000, los 111,000, postraciones, más todo eso. Entonces, ¿de dónde viene? Preguntaba yo, esa tradición. ¿En qué sutra viene o en dónde se indica? Dice, no se indica en ningún lado, me dice. Y le digo, lo que se hace es, de hecho, hay maestros que no han hecho esos números, dicen, no, y hacen otras cosas, ¿no? Y me ponía varios ejemplos, y me puso 3 ejemplos. Me puso el ejemplo de Milarepa, era maestro tibetano, decía, Milarepa no hizo nada de esas prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su práctica preliminar? Hacer edificios y destruirlos, hacerlos y destruirlos, porque su maestro lo ponía a hacer edificios. No me gusta, y lo destruía, ¿no? Hazme otro. Y esa fue su recitación del mantra, ¿no? Y luego decía, me puse el ejemplo del Amazon Kappa, otro maestro tibetano. Decía, él hizo postraciones y mandala, los demás no los hizo. Dice, postraciones, pero hizo como 4 millones, me decía él, ¿no? A ver, échate 4 millones, imagínate 4 millones de postraciones. De que la laja donde se postró estaba así como las escaleras del metro que están todas desgastadas, ¿no? Sí, tratando de estar postrando. Saque Pandita, puso también ese ejemplo de otro maestro, ¿no? Que su preliminar fue hacer escritos, comentarios de obras del Buda. Entonces, pero los números tradicionales, dependiendo del maestro, sobre todo, ¿no? Los pone, y mi maestro me decía, porque a nuestra mente le gusta las metas. Llegando o sea, nuestra mente se siente como motivada por llegar a las metas. Es una forma, un medio hábil, ¿no? De que nuestra mente se acerque, ¿no? A eso. ¿Escuchado? ¿Sí? Lo que está tocando. ¿Ah, sí? Me imagino. No es. Yo pensé que era Gustavo. Ah, ya. Porque oí los toquiditos así de. De niño. Dice, ¿se puede poner el mantra en un enfermo de los grabados en YouTube? Sí. ¿Sí? ¿Se puede poner el mantra en YouTube a un enfermo? Sí, si quiere, sobre todo si quiere. ¿Sí? El método para recitarlos, pues recitarlos hay gente que le gusta cantarlos, hay gente que le gusta recitarlos nada más así, dependiendo como más se inspire. No hay un método particular, cambia el ritmo según la cultura, según la preferencia personal. ¿Hay alguna visualización que se tenga que hacer al repetir el mantra del Sutra del Corazón? Pueden meditar en la perfección de la sabiduría, en la impermanencia, ¿no? Por ejemplo, la visualización de todos los seres como impermanentes.
¿Algo más? Antes que dediquemos el mérito. ¿Podrías repetir el mantra? Nada más es por el sonido. ¿Cómo es? Ah, sí. Dices, Tadyata, Om, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. Tadyata, Om, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. El Tadyata se incluye. Se puede incluir o no incluir. Normalmente cuando hicimos la recitación ahora no lo incluimos, pero se puede incluir o no incluir. ¿No? Hay gente que además recita Om, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha o Tadyata. Tadyata, Om, Gate Gate. Sí, hay gente que le pone otro ritmo y no lo he escuchado yo que decían Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Algo así. Ponen un ritmo, otros le ponen Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Es ¿El rápido? el Tadyata Om Gate Gate Parasamgate Bodhiso. Sí, de cada quien lo que le Se guste me más. inspira más. El otro se me hace más lento. Ah, ya. Muy bien. Pues este entonces fue una pequeña explicación, ¿no? Del sutra. Desde luego es un sutra complejo, pero bueno, al menos ya escuchamos algo al respecto. Vamos a dedicar el mérito, que está en la página 9. Pensamos en energía positiva acumulada. Vamos a visitar la página 9 y luego vamos a la página 12. Que la preciosa bodhicitta nazca en donde no ha nacido aún, y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca en donde no ha nacido aún, y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Vamos a la página 12. De Shantideva, una dedicatoria. A la mitad de la página. Que todos los seres que en todo lugar estén atormentados por sufrimientos físicos o mentales obtengan un océano de felicidad y alegría debido a estos méritos. Que ningún ser sufra, que no cometa acciones negativas ni caiga enfermo. Que nadie tenga miedo o sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida, los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, que los débiles por la pena encuentren alegría, que los desesperados encuentren esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que las lluvias caigan en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean efectivas y las oraciones positivas tengan frutos. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que todas las enfermedades que afligen a los seres desaparezcan para siempre. Que los atemorizados dejen de tener miedo, que los cautivos sean liberados, que los débiles consigan poder y que todos piensen en beneficiarse unos a otros. Mientras existe el espacio, mientras existan los seres, mientras tanto pueda yo permanecer para ayudar a aliviar los sufrimientos en el mundo. Changchun Samcho Rinpoche, Maki Panam Kibish, Kewayan Pamen Pajan, Gone Mondo Kawasho, Kanrera Kawashi. Charla Semana de Shas y Chakri. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen domingo. Igualmente.
el